tardes tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Y para ello, el día de hoy, tal y como se señala de manera específica dentro de su programación o planeación de estudios, ahí se enumera propiamente lo relativo a nuestra unidad número 1, en donde de manera genérica, bueno, se establecen los conceptos básicos fundamentales, la delimitación del derecho comparado, cuál es la importancia del derecho comparado, cuál es el origen de las funciones, ¿no?, que tiene, empieza a reconocer el sistema jurídico, la familia jurídica y demás elementos que, si bien es cierto, son de vital importancia para que nosotros empecemos a comprender por qué se gestan la unión de familias jurídicas, por qué se crea un sistema jurídico, por qué luego entonces existen estas fuentes que le dan cabida a los sistemas jurídicos dentro de cada uno de los países y demás elementos importantes para nuestra comprensión. Y por tanto, vamos a iniciar pues acerca del derecho comparado. Cuando hablamos del derecho comparado, vemos que este es una disciplina que confronta tanto las semejanzas, pero también las diferencias de los diferentes sistemas jurídicos que existen con la finalidad de poder comprender y también de mejorar el derecho dentro de un estado determinado. Al hablar de un estado, no lo vamos a entender como una entidad federativa, sino más bien como un país. Por ello, se dice que el derecho comparado obedece que dentro de los ordenamientos jurídicos internos existan también las diferencias para poder interpretar el sistema de impartición de justicia dentro de cada país, porque luego entonces va a ser a partir del reconocimiento de cada uno de estos países, luego entonces entender el porqué de sus normas y entender también la forma en que ellos operan, ¿no?, o administran justicia. Y por ello, bueno, vemos que pues es necesario poder apreciar, repito, tanto las similitudes como las diferencias que existen entre estos, para también, ya sea cuando se celebren tratados internacionales, cuando exista algún acuerdo y demás, pues sepamos, ¿no?, cuándo se pueden regir por usos y costumbres, hasta dónde puede operar, cómo se considera, por ejemplo, si pertenece a la familia del common law, a la familia no romanista, a la familia, etcétera, ¿no?, de los sistemas religiosos, de los sistemas mixtos y demás. Bueno, cuando nosotros también empecemos a tomar en consideración el derecho comparado, al respecto existe un autor que se llama René David, que considera el derecho comparado únicamente como aquella comparación entre los derechos de diversos países, es decir, efectúa un método comparativo aplicado específicamente en el terreno de las ciencias jurídicas. Por ello, él indica que el derecho se compara desde su antigüedad y no nada más desde los elementos que hoy en día rigen, sino al momento de entender toda la historia o los procesos evolutivos de cada país, entendemos cómo fueron evolucionando sus normas para poder a cabalidad interpretar la norma que en ese momento está rigiendo, ¿verdad? Empezamos pues a establecer que la tradición atribuía a Solón y a Lucurgo el haberse inspirado en el derecho extranjero para poder elaborar el sistema jurídico con el que a su vez dotan a las ciudades de Atenas y Esparta. Al respecto, Aristóteles, dentro de del 384 al 322 a.C., realizó un estudio de 153 constituciones de Grecia y también de otras ciudades. Esto con el fin de poder trazar el mejor perfil de un sistema de gobierno. Sin embargo, pues no propuso una forma idónea o específica aplicable a las sociedades, sino más bien estaba convencido de que las constituciones habían que adaptarse a las necesidades de cada pueblo. Y por ello, Aristóteles estableció que el derecho no era el fuego que arde dentro de la misma manera en Persia y en Atenas, ¿no? Esto daba a entender que el derecho dependía en buena medida del medio físico y social y no exclusivamente de la voluntad de los hombres para en un momento dado pues crear la norma, ¿no? En ese mismo sentido, en la historia vemos que Tito Livio, que fue del 64 al 59 antes de Cristo, relata que para la elaboración de las 12 tablas, ¿no?, que era, como ya sabemos, la forma jurídica o el sumo jurídico de Roma, a mediados del siglo V antes de Cristo, se nombra una delegación para que fuera propiamente a Grecia a estudiar las leyes y en especial las atenienses debidas a Solón. Los delegados de auxilio del griego Hermodoro de Feso tardaron más o menos 3 años en la investigación y a su regreso de Roma elaboraron las leyes, ¿no?, que es
las bases o el principio del derecho griego, ¿no? O el origen griego. Sin embargo, en el Imperio Romano se escribieron muy pocas obras en derecho comparado debido a que los juristas romanos pues estaban convencidos de la superioridad de su propio sistema jurídico como para poder interpretar o poner atención en las normas que se aplicaban en el extranjero. Y por tanto, Cicerón consideraba las leyes extranjeras un tanto absurdas, ¿no? O confusas, pero cita dentro de una obra del derecho comparado de Colatio Legum Romarum, que es una comparación entre el derecho romano y el derecho judaico que data del siglo IV y también establece que se considera con la intención de establecer la fe cristiana y de demostrar las leyes romanas y también las leyes bíblicas que en un momento dado pues él consideraba que eran similares, ¿no? Ahora bien, durante la Edad Media fue una etapa pues un tanto improductiva de obras jurídicas comparadas. ¿Por qué? Porque lo que hacían los juristas italianos de las escuelas de Pavia y de Bolonia eran investigaciones a base de un derecho romano, canónico y también logobardo, donde no podía decirse que realizaban estudios de un derecho comparado. Por su parte, los ingleses en los siglos XV y XVI escribieron obras de derecho comparado con la finalidad de poder resaltar las diferencias del derecho inglés con el derecho romano y canónico. Y por tanto, los autores ingleses escribieron en el tema Germain, ¿no? En una obra en 1528 sobre la plática entre un jurista inglés y un derecho romano, ¿verdad? También vemos que Bacon escribió en la obra de Pralef o de Conference, ¿no? Que era específicamente del Common Law en 1501, el tema sobre una serie de diálogos entre el conocedor del derecho romano, uno de los derechos canónicos y un jurista inglés que remota al siglo XVI, en donde el rey Enrique VII de Inglaterra pues crea la cátedra de Derecho Romano en las universidades de Oxford y de Cambridge para que en ese sentido los diplomáticos ingleses pues estuvieran en condiciones, ¿no? De poder negociar con los diplomáticos de Europa Occidental y de Europa continental. Por su parte, Montesquieu, de 1689 a 1755, intentó por medio de la comparación penetrar en el espíritu de las leyes con el objeto de poder establecer aquellos principios comunes por los que deberían guiarse o al menos en su entender un buen gobierno. Y ante esta inquietud de comparar entre sí las legislaciones que ha existido tanto desde las épocas antiguas, no fue sino hasta el siglo XIX cuando despertó un gran interés por el derecho extranjero y su comparación con el derecho nacional. Este interés surgió específicamente en Alemania, a partir de la obra póstuma de Pablo Anselmo de Feuerbach, que fue de 1755 a 1873. Es importante citar que él fue el primero en tener una idea clara, completa y exacta de las necesidades de investigación comparadas y, por tanto, escribe una obra extensa que se publicó en algunos capítulos tanto en China, Siberia, India y América. Más adelante esto empezó a tomar operancia y en Francia en 1832 se empezó a impartir la cátedra de legislación comparada y no fue hasta 1900 cuando se celebró el primer Congreso Mundial de Legislación Comparada. Por tanto, esta disciplina pues no tardó en adquirir una celeridad en todo el mundo occidental y hoy en día, bueno, ya sabemos que se le da el nombre de derecho comparado y esta nominación pues se la ha manifestado, ¿no? Desde la antigua legislación comparada. Es importante que nosotros identifiquemos que el objeto del derecho comparado es porque surge como una base propiamente dicha en que la realidad es una comparación de derechos y por tanto se establece que en la comparación, si no se indica de una manera literal, pues no puede quedar a la libre consideración de partes, es decir, no puede quedar por la suerte. Por ello, en un principio, aunque parecía innecesaria, es fundamental porque a partir de esto nosotros reconocemos los elementos para poder emitir una diferenciación entre un derecho y otro y evitar una confusión entre un derecho comparado y un derecho extranjero. Esto para distinguir claramente el derecho comparado del derecho internacional. Es importante también citar que el estudio de uno o de varios derechos extranjeros, aunque se haga paralelamente, no es un derecho comparado porque luego entonces no hay comparación. Por ello, el conocimiento de los derechos extranjeros es un antecedente lógico del derecho comparado. ¿Por qué? Porque no se puede comparar lo que no se conoce. Es decir, primero tenemos que adentrarnos en cómo se gesta el derecho dentro de un país para que luego entonces, ya que conocemos a cabalidad sus antecedentes, su forma de aplicación, su sistema de impartición de justicia y demás, pues vamos a interpretar cómo o bajo qué principios es que se aplica. Y a partir de ese conocimiento, ahora sí, podemos establecer una comparación con el derecho de otro de los países, ¿verdad? Por ello se dice que el objeto del derecho comparado son los sistemas jurídicos.
pero su objeto puede ser definido en unas cuestiones pues más o menos amplias en el hecho de decir que se gesta a partir de las comparaciones de normas, de instituciones o, en su caso, de decisiones jurisprudenciales concretas. O también se pueden hacer comparaciones de los ordenamientos jurídicos tomados, pero en su conjunto, ¿no? El derecho comparado tiene como objeto también el análisis de una pluralidad de ordenamientos, no únicamente, repito, para poder estudiarlos de una manera separada, sino más bien para poder confrontarlos entre sí y en ese mismo sentido, pues empezar a realizar un análisis comparativo, ¿verdad? Esto propiamente para que nosotros, repito, identifiquemos o empecemos a tener un conocimiento del derecho nacional y luego entonces comprender con mayor claridad el derecho de los pueblos extranjeros, lo cual, bueno, puede ayudar para poder mejorar en un momento dado las relaciones de índole internacional, ¿no? Por ello también se establece que el objeto de investigación comparado del derecho, algunos autores establecen que es con la finalidad de poder establecer o una distinción entre el derecho comparado descriptivo y el derecho comparado aplicado. Cuando hablamos de un derecho comparado descriptivo, es cuando comprende tanto las clases de investigación comparativas desde la sola indicación de diferencias entre los sistemas jurídicos que se basan en la observación, pero que va hasta la elaboración completa en el campo que implique una labor de un investigador mucho más detallada, en donde se va a caracterizar por realizar bajo un fin en particular, es decir, para establecer hacia dónde dirige su norma, cómo se aplica, cuál es el objeto y todos aquellos elementos que emanen de este proceso de información. En tanto que cuando nosotros estamos hablando del segundo tipo de derecho, que es el derecho comparado aplicado, este se dice que se caracteriza por hacer uso del método comparativo a la realización de un fin particular, es decir, no únicamente se aboca a la investigación como vía de información, sino una vez de que tenemos esta información, empezamos a confrontar uno con otro para, repito, reconocer sus semejanzas, pero también puntualizar en sus diferencias. Por tanto, la comparación puede referirse a ordenamientos contemplados como un conjunto y también para poder hablar de macrocomparación a sectores o instituciones concretas y también de una microcomparación. Cuando hablamos de la microcomparación es cuando se sacrifica la mayor perspectiva para poder adentrarnos al estudio de una manera mucho más profunda. Es importante también que nosotros establezcamos que el estudio del derecho comparado también puede servir para varios propósitos, ¿no? Uno de ellos, como ya dijimos, es la comparación de nuestro propio sistema con otro para poder examinar los principios de un sistema legal nacional y también las consecuencias que pudieran suscitarle y poder entenderlo de una mejor manera. También vemos que cuando hablamos de esta forma de reconocimiento, pues muchas de las disposiciones legales de un país tienen su fuente en la de otros países. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros que somos nuestro territorio mexicano, pues tiene su validación o retoma a la familia jurídica romano-germánica, es decir, toma sus cimientos a partir del derecho romano y por tanto tenemos dentro de nuestras fuentes del derecho la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho, que son aquellos lineamientos que a nosotros nos van a regir de manera particular, ¿verdad? Entonces, por ello se dice que adopta algunas formas de gobierno o algunas familias jurídicas o se adecúan unas familias jurídicas, repito, porque presentan estas similitudes, ¿no? También vemos que el derecho comparado también puede servir para fines científicos, ¿no? Esto para poder establecer las reglas de derecho entre los diferentes sistemas legales y en este sentido distinguir los principios generales del derecho que se encuentran presentes en los sistemas. La finalidad de una investigación científica es propiamente encontrar las bases universales de la normatividad jurídica que puedan en un momento dado posibilitar la armonización de las diferentes normas jurídicas y también poder aproximarse a los diferentes sistemas jurídicos que existen, reconociendo, vuelvo a repetir, las diferencias que estos establecen. También cuando hablamos del derecho comparado, pues para poder entenderlo existe un método comparativo. Por ello se dice, pues, que el derecho comparado no es una rama especial de la ciencia jurídica, sino más bien constituye un método de trabajo. Cuando hablamos de un método de trabajo, aludimos a un método comparativo. ¿Por qué? Porque se consideran las aplicaciones de las ciencias jurídicas para poder interpretar las diferencias y las semejanzas entre uno o más sistemas jurídicos de diferentes países.
Este método comparativo no consiste en confrontar los textos legislativos ni tampoco realizar un cotejo superficial de las instituciones jurídicas que existen en los diferentes pueblos o países como tal, sino más bien comprende desde el primer momento el análisis, ¿no?, en materia jurídica para poder interpretar sus definiciones, sus distinciones, sus instituciones y su forma de gobierno. Para poder utilizar este método, también se establece que no es suficiente conocer el derecho de un país extranjero, ni tampoco qué fuentes acuden los juristas para poder fundar sus normas ni la estructura general del derecho, sino también, además de todo esto, que claro, esto es importante, ¿no? También se debe conocer el medio social, es decir, el ambiente en el que se va a aplicar, ya que si no se conoce a la sociedad, pues las reglas de este derecho no pueden aparecer dentro de una completa perspectiva, porque recordemos que la norma jurídica se va a crear dependiendo de la sociedad, porque es aquella que va a regir propiamente a los individuos, que se establece para que exista una paz social, para dirimir conflictos, y luego entonces conociendo las costumbres, los usos y la población, pues también vamos a interpretar el sentido de la norma, y en ese mismo tenor, pues va a haber una confrontación, pero también un entendimiento completo de la realidad en un contexto social y también del contenido de la norma, ¿verdad? También cuando nosotros hablamos dentro del derecho comparado, es importante que nosotros identifiquemos esta intervención dentro de los sistemas jurídicos, porque ya vimos que el derecho comparado es cuando nosotros interpretamos el sistema jurídico de los pueblos, la importancia, las instituciones, las fuentes, la población, ¿no?, que es el objeto donde se va a aplicar y demás, pero uno de estos elementos importantes dentro del derecho comparado es propiamente el sistema jurídico. Cuando hablamos de un sistema jurídico, vamos a entender aquel conjunto articulado, coherente, que comprende instituciones, métodos, procedimiento y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Esto por qué? Porque toda humanidad, pues si bien es cierto, a pesar o a partir de que se organiza de manera social, pues también tiene esta forma de organización política y por tanto se constituye a partir de estados soberanos y cada uno de ellos cuenta con un sistema jurídico propio en razón de su soberanía. Esto reviste importancia dentro de un carácter unitario, ya sea que se trate de un estado centralizado o un estado plural. En el caso de un federal, bueno, vemos que es una confederación de una unión internacional. También es importante que nosotros citemos que prueba de ello es nuestro país. ¿Por qué? Porque al referirnos a México se habla de un sistema jurídico nacional y en lo relativo al ámbito federal vemos que está integrado por entidades federativas que a pesar de que existen diferencias muy marcadas entre los estados del norte, del centro y del sur sureste de la República, pues todos nos regimos bajo instrumentos jurídicos nacionales, pero también emanado de su autonomía que dota del artículo 133 constitucional, reconoce, repito, la autonomía para que cada entidad federativa pueda crear sus propias normas, por ello tenemos un Congreso de la Unión y también un Congreso estatal para que todo aquello que no se encuentra debidamente contemplado dentro de los instrumentos jurídicos nacionales, pues también lo pueda reconocer a partir de instrumentos jurídicos de índole estatal, ¿no? Por ello también lo reconocen estas diferencias, pero también una fuente que le va a dar sentido y que luego entonces todo se tiene que homologar a lo que en esta se mandate. También cuando nosotros hablamos de estos sistemas jurídicos, vemos que tienen un tipo de fuerza externa e interna que propician el desarrollo de los sistemas. Cuando nosotros hablamos de estas fuerzas internas y externas, se abocan en dos formas que pueden adoptar sus influencias, que es una recepción política y una recepción técnica. Cuando hablamos de una recepción política, consiste en la imposición violenta de un orden jurídico extranjero, generalmente derivado de una conquista o avallazamiento bélico. Aquí, por ejemplo, podemos, si lo tomamos dentro de nuestro territorio mexicano, pues ustedes recordarán cuando llevaban la materia en la licenciatura de Historia del Derecho Mexicano, que en un principio, pues nosotros nos regíamos en base a la forma de organización en tribus, en aldeas y después en culturas, ¿no? Por ello existía la cultura maya, chichimeca, olmeca, tarahumara, mexica, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, cuando vinieron los frailes, propiamente dicho, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de la Córdoba y Ordóñez, Fray Alonso de la Vera y Cruz, ¿no? Que fueron los que los colonizaron y cuando surgió este proceso de la Nueva España y que vino la conquista,
bueno, pues vimos que nos impusieron no únicamente una religión, sino que también nos impusieron una forma de gobierno, nos impusieron también un cambio específico en la forma en que nosotros pues administramos, ¿no? Porque era la lucha del poder de más fuerte. Aquí simplemente nos robaron porque nos despojaron de nuestras piedras preciosas, de nuestras tierras, etcétera. Entonces aquí era lo que se considera como una recepción política. ¿Por qué? Porque nos impusieron de una manera violenta una forma de organización y ordenamiento extranjero. Pero cuando se habla de una recepción técnica, es esta adoptación voluntaria de elementos tanto teóricos como prácticos que provienen de un orden jurídico externo, debido a un adelanto, un prestigio o una eficacia, como en este caso, bueno, nosotros también podemos retomarlo. Recuerda nuestra constitución política, ¿no? La que actualmente nos rige, que es la de 1917, que si bien es cierto, pasó por un sinfín de constituciones, desde las bases orgánicas, desde la de 1824, la de 1857, hasta la de 1917, con sus N cantidad de reformas, pero que, repito, nuestra constitución pues retoma o se crea a partir de la constitución política de los Estados Unidos de América, ¿no? Y por eso también el nombre, constitución política, pero de los Estados Unidos mexicanos. Entonces aquí es esta adopción voluntaria de elementos teóricos y prácticos, simplemente adecuándola a nuestras necesidades y a nuestra población, pero pues sí retomamos, ¿no? La que se establecía en Estados Unidos. Ahora bien, cuando hablamos de lo interno, vemos que también habla propiamente estableciendo las fuerzas en el seno de una nación de transformación de un sistema jurídico. Y aquí nos dice que emana tanto de las revoluciones como dentro de las reformas. Y prueba de ello vimos de estos movimientos revolucionarios que, si bien es cierto, empezaron a gestarse a partir de que de esta lucha ya reconocida mediante una constitución, ya existiendo una estructura como tal, una división de poderes y demás, pero todavía continuaba existiendo esta muy marcada distinción de clases sociales, no existía el derecho del trabajo, no existía el derecho de la tierra, el derecho a la educación, etcétera. Entonces, a partir de todos estos movimientos revolucionarios, ¿no? Tal es el caso de la Revolución Mexicana de 1810 y todos aquellos movimientos que se gestaron, pues también dieron, de 1910, perdón, dieron aquellos sucesos para que luego entonces se creara la constitución política que se adopta o empiezan a establecerse primeramente de 1916 y luego entonces se publica hasta febrero de 1917, ¿verdad? Entonces, repito, son todos aquellos movimientos internos que también generan un cambio dentro de la forma de integración de la norma jurídica, de la estructura política y de manera genérica dentro también de la forma de impartición de justicia. Cuando hablamos pues de las revoluciones, son estas que producen una brusca fractura tanto dentro del orden social que va en un momento a permitir un bando vencedor imponer su propio proyecto histórico y en consecuencia, pues obviamente jurídico, ¿no? Como sucedió, ya mencioné, dentro de nuestra constitución y dentro de nuestro proceso revolucionario, y también como la revolución bolchevique en 1917 y el surgimiento del derecho socialista en Rusia. También cuando nosotros hacemos mención a las reformas, vemos que estas consisten en la reorganización de principios y de elementos significativos del orden jurídico nacional. Un ejemplo, pues, fueron las reformas constitucionales que nuestro país, pues, ha tenido, ¿verdad? Vemos también que así como existen los sistemas jurídicos, existen también las familias jurídicas. Cuando hablamos de las familias jurídicas, estas tienen una forma de organización y que se basan específicamente en el estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos. Por tanto, estos han sido agrupados tanto en conjuntos supranacionales que van a tener el nombre de familias y luego entonces son familias jurídicas, atendiendo para ello a diversas categorías que son más o menos estables y que pueden ser identificadas dentro de un derecho positivo, así como también toman importancia pues la clasificación que en un momento pues puedan tener, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de estas familias o sistemas jurídicos y familias jurídicas, existe un autor que se llama John Merriman. John Merriman define, repito, que esta concepción de familia jurídica va a ser entendida como el conjunto de actitudes profundamente arraigadas, históricamente condicionadas, que van a abocarse acerca de la naturaleza del derecho, acerca también del papel del derecho dentro de una sociedad y en cuanto al cuerpo político, acerca de una forma de organización y también en cuanto a la operación adecuada dentro de un sistema legal. ¿Por qué es importante lo que nos dice John Merriman? Porque nos dice que primero tenemos que conocer las actitudes profundamente arraigadas, es decir, cómo se fue gestando el proceso evolutivo, tanto socialmente hablando como jurídicamente hablando, ¿no? Y ahí estamos hablando que retoma las revoluciones, retoma las reformas, retoma el impacto social, retoma también
cómo se fue gestando un antes y un después, para luego entonces empezar a determinar este nivel de aplicación y de validación, ¿verdad? También nos dice que reconoce la naturaleza del derecho. ¿Por qué? Porque recordemos que la norma jurídica, ¿por qué se crea? Porque existen situaciones que están en un momento dado desestabilizando a la sociedad y luego entonces se tiene que crear la norma para poder volver a un equilibrio social, ¿no? Entonces, esta naturaleza del derecho va a ser, conoces el origen, validas la creación de la norma y luego entonces su resultado. Y va a ser de manera directa dentro de un papel del derecho dentro de la sociedad, porque pues el fin último es que regular la conducta del individuo dentro de una sociedad. Asimismo, es importante que también nosotros identifiquemos cuáles son los criterios que se pueden tomar en consideración para poder clasificar un sistema jurídico. Y primero, es el primer requisito o clasificación que encontramos es atendiendo a sus orígenes históricos, ¿no? Como bien comentaba, la forma de personalidad que deriva de un pasado histórico es cómo nosotros vemos la evolución de un sistema, ¿no? Cómo va pasando el sistema de un momento a otro hasta llegar al que en ese momento nos rige, para que en ese mismo sentido conozcamos los precedentes, su forma de evolución y el derecho positivo que en un momento dado se aplica, ¿no? Otro de los requisitos o de las clasificaciones es atendiendo a la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica vemos que retoma que es tan importante y tan esencial conocer de manera conjunta todos aquellos procesos de creación de la norma jurídica que van a retomar el nombre de fuentes formales del derecho, ¿no? Así como también reconocer cuáles son los principios metajurídicos de un sistema y dentro de estos principios metajurídicos vamos a interpretar todos aquellos que entran tanto como fundamentos filosóficos, económicos, políticos, ideológicos, sociales, culturales y demás, porque, repito, todo aquello de manera integral va a tener operancia dentro de una forma de gobierno. Otra de las clasificaciones para poder interpretar un sistema jurídico es atendiendo a su estructura. Al hablar de la estructura, hacemos mención a cómo se organiza propiamente un sistema, pero a través de sus instituciones legales. ¿Cómo van a ser caracterizadas esta forma de interpretar? ¿Cómo van a establecerse la estructura dentro de las instituciones? ¿Cuáles van a ser las áreas o las ramas del derecho? Así como también el sistema judicial que en un momento dado va a dirimir los conflictos y por consiguiente las atribuciones y las jerarquías que va a tener. Recordando, por ejemplo, en nuestro derecho positivo mexicano, que si bien es cierto, nuestra propia Constitución mexicana nos establece que nuestra república o nuestro territorio mexicano es una república democrática, representativa y popular, y por tanto está depositado, dividida para su ejercicio en una división de poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y también establece cuáles son las particularidades de cada uno de estos, ¿no? Entonces, aquí propiamente nos está hablando de una estructura en cuanto a una división de poderes, las facultades que le son inherentes a cada uno de estos, pero también las obligatoriedades que emanado de su cargo, pues también va a responder ante una colectividad. El siguiente requisito dentro de esta clasificación de un sistema jurídico es propiamente la operatividad, ¿verdad? Cuando hablamos de la operatividad, aquí emana la intención y la interpretación, por un lado, la cuestión técnica, pero por otro lado, la cuestión metodológica. ¿Por qué? Porque esto de manera conjunta va a privilegiar un sistema jurídico para desarrollar la labor de los juristas, que es propiamente desde la interpretación del derecho hasta la aplicación del mismo, ¿verdad? Por consiguiente, otro de los requisitos es la tradición intelectual. Cuando hablamos de la tradición intelectual, representa uno de los hábitos del pensamiento que van a ser adquiridos durante un proceso de formación del jurista y que van a emanar dentro del enfoque particular y también necesariamente limitado, en donde asimilan tanto las instituciones educativas del derecho y después cómo lo aplica dentro de su día a día, dentro del ejercicio de la profesión. Así pues, apreciables maestrantes, vemos que los sistemas jurídicos contemporáneos reconocen para su validación 5 familias jurídicas. ¿Cuáles son estas? Primera, la familia neorromanista. La segunda, la familia del common law. La tercera, la familia socialista.
la cuarta, la familia de los sistemas religiosos, y la quinta, la familia de los sistemas mixtos. Cuando hablamos de la familia neorromanista, que dicho sea de paso, es la que nosotros como México adoptamos, es aquella que lo comprenden tanto los sistemas europeos, ¿no? Continentales, también los latinoamericanos, los escandinavos y los latinoafricanos. Cuando hablamos de la familia del Common Law, esta está integrada por los sistemas anglosajones, angloamericano y angloafricano. Cuando hablamos de la familia de los sistemas religiosos, aquí opera la familia islámica, la familia de los sistemas religiosos particulares, y cuando hacemos mención de la familia de los sistemas mixtos, por ello su nominación, porque es cuando un país pues no encuadra de manera específica en únicamente determinados elementos de una familia, sino puede ser que dos elementos sea de la familia romano-germánica, dos elementos de la familia de los sistemas religiosos, un elemento de la familia del common law, una familia un elemento de la familia del civil law, es decir, no reúne o no encuadra dentro de una misma familia. Y como retoma elementos de distintas familias, por eso tiene la nominación de familia de los sistemas mixtos, por esta convergencia de elementos que le van a dar sentido a su forma de impartición de justicia, ¿verdad? Cuando nosotros también hablamos de esta forma de reconocimiento de la familia de los sistemas jurídicos, y precisamente dentro de la primera de estas, vemos que tiene una forma de inicio, ¿no? Y dentro de la forma de inicio ya tocábamos el derecho comparado. Vamos a hablar de la familia neorromanista, que es la primera. La familia neorromanista es aquella que está integrada por aquellos sistemas contemporáneos que se encuentran estructurados con fundamento primero en el derecho romano, que también es conocida como romano-germánica o romano-canónica, o del civil law. Se considera la familia neorromanista como la más antigua de las que actualmente existen. ¿Por qué? Porque su origen se remota a la creación de las 12 tablas en Roma, y que esto se gesta a mediados del siglo V a.C. También nos dice que esta familia neorromanista es la más difundida en el mundo, principalmente en Europa y en Latinoamérica. Sus características es la marcada preocupación de los valores tanto de justicia, pero a la par que se encuentra la moral, ¿no? Que son aquellas que denotan el contenido de la norma jurídica, y también pone especial atención en aquellas que ordenan las relaciones entre los ciudadanos y en su conjunto, que nosotros vamos a darle el nombre de el derecho civil. Cuando hablamos de la familia neorromanista, esta también existió una forma de reconocimiento particular durante las diferentes fases por las que pasó, ¿no? La primera fue en la monarquía. Se cree que la monarquía en Roma inició aproximadamente en el año 753 y terminó en el año 510 a.C. con la expulsión del último rey etrusco, que fue Tarquino el Soberbio. También existió Numa Pompilio, que es quien sienta las bases del sacerdocio romano por medio de los flamines, que eran los sacerdotes romanos, quienes, bueno, fueron reemplazados por los reyes en caso de ausencia por movimientos bélicos, y que también fueron impulsados por el uso del calendario. Después, ustedes recuerdan, se encontró Tulio Hostilio. Tulio Hostilio fue un guerrero cruel que liberó una batalla con Alba Longa y que finalmente pues la destruye, ¿no? Anco Marcio extendió el territorio romano hasta la desembocadura dentro del río Tíber, y en esta etapa los reyes romanos fijaron las bases tanto de la religión como también de la guerra, ya que mientras unos reyes se caracterizaban por ser muy religiosos, otros vimos que pues tenían esta distinción como ser guerreros, ¿verdad? Dentro de la monarquía también tenían un aparato político. El aparato político estaba constituido por un rex, ¿no? Era el rey, un senatus, que era el senado, y la curia o curias, ¿verdad? Cuando hablamos del rey, la elección del rey era ratificada por los curias, que existía a través de un proceso de selección por medio de augures, que eran los encargados de la adivinación y quienes solicitaban los auspicios, la voluntad o el designio de los dioses para poder aprobar la elección por medio de un trueno o del vuelo de las aves. Y hasta entonces, bueno, eran inaugurados o eran tomados como válidos o como considerados, ¿no? Porque aquí, repito, se tomaban o se regían tanto por la cuestión justa, pero también por la moral. Entonces, ellos decían que toda aquella decisión, específicamente hablando de un rey, debería provenir de una divinidad, y luego entonces ahí iba a tener operancia y todo el pueblo romano pues lo iba a aceptar como tal, ¿verdad? El rey era la autoridad religiosa, pero también era la autoridad política, militar y de administración de justicia, y por ello se decía que era el judex, ¿no? Que era el juez. El imperio que gozaba el rey, ¿no? O el poder que tenía, estaba también integrado por el jus essendi,
el jus agendi cum populum, el jus agendi cum senatus, la jurisdictio, la coertio, la auxilium y la imperium militae, ¿no? Que eran las fuerzas que él tenía, como el derecho a otorgar edictos, la facultad para poder convocar al pueblo, la facultad para poder convocar al Senado, la facultad para poder impartir justicia, la facultad de imponer multas, sanciones o incluso, ¿no? También la pena de muerte. También tenía la facultad para poder consultar la voluntad de los dioses y podía reducir el jus vitae nesci, que es el poder de vida y la muerte de los soldados. También vemos que ahí era importante el Senado. El Senado era un cuerpo colegiado de 100 patricios que Rómulo había escogido como cuerpo consultivo, ¿no? El cual durante un lapso en el que, que se eligiera nuevo, bueno, pues nombraba un interrex, que era por 5 días, para que egresara la autoridad a su cuerpo colegiado y esta pudiera ser entregada al nuevo rey. El Senado únicamente se reunía a instancias del rey, ¿no? O a petición del rey. También vemos que dentro de su forma de aplicación o de justicia se encontraban las curias. Las curias era cuando se reunían en asamblea los patricios que habitaban o que estaban constituidos por Rómulo, y a su vez se dividía en 3 tribus, que eran los ramanes, los tutis y los luceres. Estos estaban subdivididos ficticiamente en 10 lictores, los cuales hacían un total de 30 personas. Las curias eran estas divisiones locales, ¿no? Que aunque sus miembros estaban vinculados por algún parentesco, funcionaban únicamente en unidades integrantes de una familia, pero que era considerada como familia asamblea primitiva, y por ello se le daba la nominación de la comitia curiata. También era importante el reconocimiento del pater familias. En la monarquía, el padre de familia ya sabemos que era el dueño absoluto de la vida y de la muerte de los miembros de sus genes o de su gens, y podía considerarse que los familiares incluidos a los hijos, las hijas, los nietos, las esposas de los hijos e incluso los clientes, ¿no? Un grupo de extranjeros que a cambio de protección prestaban servicios y lealtad al padre de familia, quien podría también administrar justicia a los de su núcleo familiar. Después, dentro de esta monarquía, vemos que existieron las fuentes del derecho romano, dentro, repito, de la monarquía, y primero se encontraban los mores moiarum, que era la costumbre de los antepasados que se refería a todas aquellas creencias que se desarrollaban en la comunidad sagrada, y era la característica principal, pues la adoración, ¿no? El respeto que tenían y el temor que tenían a los dioses. La etapa del derecho romano en la monarquía es la que se conoce como etapa arcaica del derecho romano. ¿Por qué? Porque tanto las costumbres como las leyes regían, eran estrictas, eran restringidas y también eran formales. Así como existió la monarquía, pues también existió la república. La república se empieza a reconocer del 510 al 27 a.C., en donde pues observaron varios hechos importantes como la expansión de Roma, la derrota de los cartaginenses, el ascenso de la plebe a la política romana, y el crecimiento, ¿no?, del prestigio del Senado. Cuando hablamos de la expansión de Roma y la derrota de los cartaginenses, vemos que esto es después de la invasión de los galos en el año 390 a.C. Y una vez recuperados en el año 358, pues los romanos empezaron a establecer sus alianzas con los latinos y con los hérnicos. Y fue hasta el año 354 en donde se firmó un tratado con los samnitas y se rubricó un segundo tratado con Cartago en el 348. Los samnitas constituían una fuerte alianza. ¿Por qué? Porque eran una potente confederación al sur de los Apeninos, quienes rompían sus relaciones con los romanos en el 343, por tanto se organizan en 3 guerras contra estos, ¿no? También vemos que los samnitas pierden la tercera guerra y con ello su independencia definitiva, llegando de este modo a un acuerdo en 290 en el cual se comprometen ahora ya no ser contrarios de los romanos, sino más bien actuar en conjunto para poder buscar un beneficio común. Así también vemos que, si bien es cierto, en el año 246 comienza una serie de guerras importantes entre las dos potencias del mundo antiguo, como consecuencia la hegemonía del poder político de Roma en el Mediterráneo, y en el 167, bueno, pues borran del mapa a los cartaginenses y empiezan a convertirse en soberanos del Mediterráneo, ¿no? Por ello, desde el 181, Roma comienza con una política expansiva, y a finales del siglo II de nuestra era, pues se trazaron los límites del círculo romano, ¿no? Que era el Danubio, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto, Noráfrica, España, Francia y Gran Bretaña, que sumaban 43 provincias que Roma en ese sentido administraba. Para el 270
Dacia fue evacuada y Diocleciano del 284 al 305 reorganiza el Imperio Romano, incluyendo a Italia, en 120 distritos administrativos y por tanto, en el siglo II, como veíamos después de Cristo, Roma alcanza el punto más alto de su expansión, pero bajo el imperio le sucedió después una profunda convulsión por el ascenso al trono de Cómodo del 180 al 192, con el que comienza una caída irreversible y por ello se le añade Teodosio I, quien detuvo a los visigodos y a su muerte fragmentó el imperio entre sus hijos, ¿no? Que ahí vemos a Honorio que se dio a Oriente y a Arcadio que se dio prácticamente a Occidente, ¿no? Vemos pues cómo aquí empieza a gestarse esa forma de reconocimiento, pero también esta validación en cuanto a las familias de los sistemas jurídicos. Estos y otros temas apreciables, maestrantes, son los que vamos a continuar analizando tanto dentro de nuestras cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.